Administración social, tercera parte, la organización popular. Doctor Ricardo Contreras Soto, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Latina de México, Instituto Tecnológico de ROC. ¿Qué es la organización popular? La organización popular son colectivos sociales que construyen deliberadamente para resolver fines determinados. Nacen principalmente de acuerdo a esas necesidades en un contexto identificado dentro de las culturas subalternas. Es decir, no son gente de poder, no son gente rica, no son quien tiene el dominio en una sociedad, no son las élites. Las define el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad de la Universidad Nacional de San Martín de la siguiente manera. En principio, estas se nos presentan con las más variadas formas y con los nombres muy diversos en términos de organización. Señala que se tratan de agrupaciones colectivas, no de individuos aislados. Estas asociaciones que se agrupan en base a un conjunto más o menos extenso de ideas, de propósitos, de valores, de actividades y de reglas compartidas. No significa que estas reglas o normas compartidas estén necesariamente escritas. La existencia de esas normas colectivas y el respeto de los miembros de la organización hacia las mismas permite que las asociaciones se mantengan en el tiempo, ya que el proceso de institucionalización es lo que permite a la vez la estabilidad y el cambio de las organizaciones, es decir, de su vida. ¿Qué es la organización popular? Bueno, pues hay distintas formas de organización en Latinoamérica y en México, desde tradiciones prehispánicas, desde tradiciones pasadas, y hay organizaciones populares más actuales, que se dan en distintos ámbitos sociales con lógicas distintas a la llamada racionalidad económica, que eso permite pues diferenciar de las organizaciones económicas que buscan nada más fines de lucro. Y en estas que no tienen la racionalidad económica, hay intercambios de materiales y o simbólico que buscan formas de redistribución, de reparación de daños, de afirmación, de cooperación, de colaboración, de compensación, de apoyo, de reconocimiento, de inversión y conservación a la vida, etcétera. Entonces, no es nada más buscar dinero, o no es buscar dinero, es buscar otras cosas y se basan en otras racionalidades para recurrir para cambiar el mundo ante la pobreza, la desigualdad, la crisis civilizatoria. Es necesario recuperar e impulsar otras nuevas formas de organización, a las que llamamos organización popular. La organización popular y la administración social. Existen nuevas formas de trabajo, nuevas formas de organización, que requieren una administración diferente al management, que solo está orientada a la eficiencia, a la competitividad, a la rentabilidad y a la productividad, donde se cuide la naturaleza, sea democrática, sea un espacio participativo. La organización adquiere conciencia social, atienda las necesidades sociales en el mercado, sea un actor responsable y solidario, sea justa, sea un centro de conocimiento también, entre otras tantas. Los argentinos han trabajado esta idea de administración social como gerencia social y hablan de la equidad, de la eficiencia y de la sostenibilidad, que en la estrategia son criterios importantes, permitiendo la orientación de toma de decisiones, evaluar los resultados, hacer seguimiento entre los procesos. Fíjense que pues existen distintos tipos de organizaciones populares, organizaciones civiles, organizaciones ciudadanas, ONGs, organismos no gubernamentales, etcétera. Entonces, pues hay una propuesta para que se vean distintos tipos asociativos. Y esto es importante señalarlo porque fíjense que es todo, pues, un universo más amplio de los negocios o o de las empresas. Estas organizaciones no han sido atendidas con estructura, con un modelo propio de formación, y actualmente consideramos muchos que es importante impulsar por eso la administración social.
para atender las necesidades de este tipo de organizaciones asociativas. Entonces, en primer lugar está la asamblea, las asociaciones civiles, las bibliotecas populares, los centros de investigación, los centros de jubilados, los centros culturales. Están los círculos, están los clubes sociales y deportivos, están los colectivos, están los colegios, están los comedores, están las comunidades, las confederaciones, las cooperativas, los cooperadores, los coordinadores, las corrientes, los emprendimientos sociales, las fábricas recuperadas, ¿sí? Cuando los argentinos llaman, cuando se toma y la parte obrera gana a la parte patronal sus derechos y están dispuestas legalmente a dejar ese bien para los trabajadores, son las fábricas recuperadas. 18 las federaciones, 19 foros, las fundaciones, los grupos comunitarios, las iglesias, los institutos, 24 las ligas, los movimientos, de eso vamos a hablar más adelante en otro video, los mutuales, que tienen que ver con, me imagino, con el mutualismo, las agrupaciones, las simples asociaciones, los partidos políticos, las redes, la sociedad de fomento, los sindicatos, las uniones y las universidades. Entonces se cuentan 34 tipos asociativos del documento que ya señalé y que es importante pues entender, y es todo, pues es todo un universo que hay que atender también por parte de la administración social. Entonces sí hay un universo y como dirían los mercadólogos, sí hay un mercado. También quiero señalar que la MIPYME es tiene más orientación por esta línea, que al rato lo explicaré o trataré de explicarlo, que por la vía de pequeña empresa o pequeño negocio. Bueno, formas de organización. A lo largo de la historia, las comunidades indígenas han ejercido numerosas y variadas formas de trabajo comunal, familiar o individual, que incluían o no la reciprocidad o la redistribución de la riqueza, y que se realizaban o que se realizan bajo modalidades de cooperación voluntaria y en algunos casos obligada. Muchas de estas estrategias se aplican para garantizar la subsistencia, la seguridad social o la armonía del grupo, para obtener un servicio de cambio de prestación de mano de obra y para lograr la buena marcha de las relaciones interpersonales. Otras, en cambio, forman parte de la estructura del tributo, del servicio obligatorio, fijados por la autoridad colonial, los hacendados, los caciques, casi sin excepción bajo la forma de trabajo. Estas formas de aportación, con o sin reciprocidad, reciben el nombre de tequio, tequil, gozona, mano vuelta, fajina, guelaguetza, tarea, corima y el trabajo de en medio, entre otros. Quien lo dice la Nación Multicultural de la UNAM. Bueno, pues vamos a iniciar por el tequio como organización popular. El tequio, la obligación de realizar jornadas de trabajo gratuitas para el mantenimiento y construcción de obras públicas como caminos, calles, edificios públicos e iglesias, o para la introducción de nuevos servicios como educación, electrificación, agua potable, construcción de clínicas, fue esencial para las comunidades marginadas por la inversión pública, pero pocas veces se usó para redistribuir la riqueza o los recursos dentro de ellas. El tequio, general e igualitario para todos los hogares de la comunidad en términos de su aporte a la formación de la riqueza pública, es regresivo en la medida en que todas las unidades se entregan lo mismo
con independencia de su solvencia o posición. Cuando además del trabajo era necesario aportar cuotas en dinero para la electrificación o la operación de maquinaria pesada, por ejemplo, se conservó la igualdad en los pagos, pese al aprovechamiento del servicio estaba claramente diferenciado. Incluso llegó a permitirse que el tequio pudiera desempeñarse por un peón contratado por la familia titular. Se mantuvo la uniformidad de las cuotas. El tequio es una institución de las más vigorosas para la cohesión y persistencia de la comunidad. Está sustentado por un discurso igualitario y equitativo que es importante, pero que por sí mismo no es un instrumento de redistribución. Entonces el tequio es una forma, según Arturo Warman, en el 2003, nos señala de un trabajo colectivo que se hace, que están conscientes, que es más o menos justo en términos de que nadie da más, nadie da menos, equitativo, y es una figura que ha ayudado mucho y que tiene una actualidad muy fuerte, sí, en Oaxaca y en otros lugares de México. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la organización popular de la faena. Es un modo de organización que debe trabajarse y promoverse para mantenerlo. Su finalidad es dar solución a problemas comunitarios, problemas comunes, por lo cual, al ser todos beneficiados, todos deben de involucrarse en su solución. La faena es una responsabilidad que se adquiere en la vida en colectivo, por lo tanto es obligatorio ser parte de su realización. 4. Esta actividad permite la inserción a la vida comunitaria, principalmente para la población infantil o juvenil, que debe aprender en la práctica a realizar algunas actividades que casi siempre requieren esfuerzo físico. Esta situación genera muchos dilemas, porque si no se comprende el significado de la faena, puede llegar a interpretarse como un trabajo forzado o un trabajo infantil, lo que a nivel internacional es considerado una falta de los derechos fundamentales. Sin embargo, esta actividad realizada como faena tiene el principio de inculcar en la generación joven la importancia de cumplir con las responsabilidades y ser partícipe en la vida comunitaria. Al ser un servicio comunitario, no se percibe ningún pago por su ejecución, debido a que es un trabajo realizado por la gente y en beneficio propio. El dirigir una faena implica contar con un cargo público, religioso o de otra índole. Adquiere por el prestigio, el capital simbólico o la trayectoria que se tiene siendo partícipe en la vida comunitaria. Esta también es una forma de delegar funciones a los miembros de una comunidad, a partir de sus cualidades y demostrando siempre el compromiso con la comunidad. Entonces, es un grado de responsabilidad individual, social, es una forma de educación, es una forma de cooperación colectiva para las actividades que se realizan, como es el caso, pues, de la construcción de caminos empedrados, de agua potable, etcétera, que se requieren para la comunidad. ¿Quién lo dice esto? Miguel Ángel Cruz Vázquez, que es indígena totonaco. Organización popular, la mayordomía. Bueno, hasta ahorita hemos visto algunas que tienen que ver con actividades económicas, pero no, hay otras formas de organización y la mayordomía está en el ámbito religioso de la religiosidad popular. Las fiestas requieren múltiples preparativos y participación. El que patrocina y encabeza la fiesta es el mayordomo, el carguero o cofrade, quien ha recibido su encomienda públicamente y que al término de la fiesta entregará esta responsabilidad a su sucesor. En lo que toca a la fiesta debe de cubrir los gastos que incurran sus auxiliares, pagar a los músicos, alimentar a los danzantes, a los compañeros, a los cargueros de otros santos y autoridades, en fin, a los participantes. Obsequiar el adorno del interior de la iglesia, el atrio, y en su caso también de las calles, debe proporcionar las velas, el incienso y los fuegos pirotécnicos, que son muy importantes en estas fiestas religiosas comunitarias. Para la mayoría se trata de mecanismos de redistribución de la riqueza
dentro de las comunidades. ¿Por qué dicen esto? Porque generalmente quien es mayordomo es a quien ha ido bien en la cosecha y tiene un reconocimiento público. La gente lo reconoce al mayordomo como el patrocinador. Y el patrocinador, si bien pierde dinero porque reparte para hacer la fiesta, gasta para hacer el evento, es recompensado con el capital simbólico que se les da. Y el capital simbólico es que tiene cierta autoridad en la comunidad o cierto prestigio en la comunidad. Pero estas cosas hay que entenderlas, que son otras racionalidades y que son importantes. Y claro, coexisten dentro del capitalismo. Hay otra forma de organización popular que le llaman la conquista. Entre los danzantes concheros está la figura que le denominan la conquista. Consiste en ir a bailar a una festividad en una fecha determinada en un lugar al que están adscritos como pertenecientes de un barrio o una parroquia. Entonces se visita para bailar sesiones largas a otro lugar. El compromiso que se adquiere con los otros grupos danzantes receptores es que cuando vaya un grupo a la festividad, el anfitrión tiene que atenderlos, darles de comer, buscarles una casa donde puedan dormir y también los que invitan a los distintos grupos, porque deben ser grupos de danzantes, tienen la obligación de en que la fecha patronal o en la fecha de, de la fiesta de otro lugar, ellos tienen que corresponder. Entonces, los danzantes se van haciendo, van correspondiendo entre ellos y con las actividades. Y a la larga, pues se hace una hermandad entre danzantes concheros a nivel regional, incluso nacional. Bueno, ahora vamos a hablar del trueque. El trueque, pues, es una forma muy importante de intercambio que existió antes de la medida de la forma dinero, antes de la medida de forma del valor general. Sin embargo, el trueque en muchas comunidades indígenas y en otros lugares juega un papel muy importante. En muchos tianguis tradicionales existen intercambios no monetarios. El trueque es una forma de intercambio no monetario. Es decir, se da un objeto y se intercambia por otro objeto. Se obtiene un recurso o bien cambio de otro. Es lo que conocemos como trueque. Es muy importante para la obtención de recursos o artículos al cambiar unos por otros. Para los beneficiados, ya que en muchos casos permite a la gente sobrevivir. Además, el trueque permite más elementos que solo los beneficios del abasto, ya que suman no solamente es la parte material, sino permite pues generar cuestiones afectivas, ayudar emocionalmente, articular historias, hacer vínculos como el compadrazgo o amistades, los cuales hacen de esta tradición fomentar los lazos de los que lo realizan. Nosotros hemos hecho en Celaya, lo hacemos como eventos, hicimos el trueque de los reyes para que los papás que tuvieran objetos, juguetes que ya no utilizan, que están en buen estado, pudieran intercambiarlos con otros papás que también tuvieran otros juguetes que ya les están incluso estorbando, pero que están en buenas condiciones. Esta fue una muy buena experiencia, pero es una de tantas formas de trueque importante. Bueno, pues estamos con algo que es muy, muy, muy bueno y que ha ayudado a que muchos hagan patrimonios o que muchos saquen la actividad productiva. Entonces se llama vuelta a mano. Es una manera de compensar ante las desigualdades económicas por medio del trabajo colectivo, como un bien simbólico donde la amistad, la cooperación, la convivencia puede ayudar.
Y es una inversión de trabajo conjunto bajo la lógica de hoy por ti, mañana por mí, y que fundamentalmente se da en la reciprocidad del trabajo como una forma de apoyarse ante situaciones de limitaciones económicas. Entonces, bueno, pues hay muchas maneras de vuelta a mano, desde la pizca o el caso de la siembra, donde invitas a los amigos a trabajar. Los amigos van y trabajan. O en lo que se va mucho en las zonas urbanas es en la autoconstrucción. Entonces, cuando ya se tienen los materiales, invitas a los amigos y los amigos compañeros pues van y trabajan muy duro. Y y ya van haciendo las cosas o las hacen en un solo evento, ¿no? Por ejemplo, el colado o el firme, que es una friega, pues, laboralmente, físicamente, estar trabajando. Y cuando termina, se hace una comida. Y la comida se da en gratitud a todos los que vinieron a trabajar. Entonces, después del sol, después de cansarse, se les da una carnita de puerco, frijoles, varía arrocito, varía de acuerdo al lugar. Se les da una bebida, según el lugar, también puede ser cerveza, puede ser tequila, puede ser, dependiendo. Y eso me platicaban los albañiles que era importante. Yo al principio lo veía mal, pero no, lo decía que era muy importante porque terminabas muy cansado, entonces eso permitía mitigar un poquito el dolor del cansancio. Ahora, ¿qué pasa cuando no lo haces, no? Tanto la faena como la vuelta a mano, como otras cosas. Pues hay un castigo relativo, ¿no? Ahí se da uno cuenta quién es cuate y quién no es cuate. Entonces tú puedes decir, no, yo no quiero cansarme, perfecto. Pero en el momento que tú quieras una ayuda, es probable que ese grupo no te lo dé, por no ser eh, solidario. Bueno, también está algo que es muy importante, lo ha trabajado Bartra, Armando Bartra, que es la milpa, bueno, y otros investigadores. La milpa es todo un paquete de cosas. No solamente es cultivar frijol, maíz y calabaza y cocoa y otras variantes según la región, sino es un trabajo que se hace de manera colectiva, que, que tiene que ver con el ciclo, que involucra familias o personas y que tiene que ver desde el desquelite, el riego, la cosecha, el traslado, la siembra, para poder sembrar. Y a la vez que se está sembrando, no daña la tierra, al contrario, la retroalimenta por los nitrógenos, el frijol y otras cosas que sería bueno que investigaran. Y entonces, por ello, la milpa es considerada como una técnica de cultivo ecológico que posibilita el equilibrio de la vida natural y humana. La milpa, desde la antigüedad prehispánica, posibilitó que el ser humano ampliase sus fuentes de alimentos, estableciera grupos sociales, se organizara a su alrededor y que desarrollaran agricultura sin hacerle daño al medio ambiente. Y la milpa es una forma muy, muy importante que la administración social, como todas las anteriores, deba comprender, entender cuál es su lógica y cómo se da dando. Esto no se da en administración de empresas y esto no se entiende. Y por eso es importante entender estas distintas figuras de administración social. Bueno, fíjense que generalmente, bueno, pues podríamos seguir hablando de otras formas de organización, de las regiones o algunas más actualizadas, etcétera. Sin embargo, hay otra forma de organización popular y se da en lo denominado diálogos de saberes. A mí me ha tocado ver, o me tocó ver, desde que era chico, cómo se juntaban los viejos y platicaban, o cómo se juntaban en los talleres mecánicos y empezaban a platicar de las experiencias y del conocimiento
sobre casos que se habían dado y que era importante socializar el saber, el conocimiento. Entonces aquí lo que no es un trabajo lo que se da, no es lo que se comparte dinero, no es lo que se comparte recursos, lo que se comparte es conocimiento, lo que se comparte son saberes. Y hay que entender bien esto y la dimensión de esto ante el monopolio del conocimiento, las universidades y cómo se va apropiando y cómo se va privatizando el conocimiento y muchos grupos de gente quedan fuera. Bueno, pues hay formas de socialización donde se pueden intercambiar saberes. Y ese es el diálogo de saberes, debido a las necesidades sociales y naturales que debemos de tener, así como la voluntad de saber de las personas, sobre todo de las clases subalternas. Existe el diálogo de saber, que no solo es de una cultura a otra cultura, ¿sí? Siempre cuando hay un diálogo, no una imposición, cuando se busca la interculturalidad, pues se platica como iguales, una cultura y otra cultura. Pero también se da entre subculturas laborales, ¿no? Entre mecánicos y eléctricos, entre antropólogos y sociólogos, entre agrónomos y gente que trabaja, peones. Entonces hay distintas combinaciones de estos diálogos de saber. Claro que Freire apostó mucho a estas maneras de aprender para que le diéramos la voz a todos y que pudiéramos relativamente pues contribuir de acuerdo a su conocimiento, a su experiencia, y eso también debe de quedar claro. Entonces no todos tienen el mismo capital cultural, pero sí a veces son necesarios los distintos enfoques porque pueden enriquecer mucho la experiencia. Es también un recurso y en algunos casos es un patrimonio de bienes simbólicos. Sí, es un acervo cultural. Por ejemplo, la gente en un pueblito que hace ollas, pues es un patrimonio, ese capital cultural, es un patrimonio simbólico de conocimiento. La gente que hace, de acuerdo a las especialidades en las regiones, los que cultivan la fresa, los que hacen cajeta, los que hacen muebles de madera, etcétera, etcétera, tienen ese grupo de conocimientos, esos acervos de conocimientos que a veces son de generación en generación y que han venido a enriquecerse acumulativamente de distintas maneras. Entonces, no solamente es para las actividades económicas, sino también en las actividades culturales, en las gastronómicas, por ejemplo, que quede sabor, cómo darle el toque a la comida, a la preparación de ciertos productos. Entonces, eso se da en la cocina, en los talleres, en las noches donde se juntan los viejitos, con los viejitos, con los grupos indígenas, en las reuniones de ancianos, y ese diálogo de saberes y es tan importante porque pues ahí se van proponiendo, experimentando, compartiendo estos bienes simbólicos que es el capital cultural. Bueno, fíjense que hay principios muy importantes que la organización popular tiene y, y la economía social también, ¿no? Es el trabajo, es mantener la sostenibilidad ambiental, indudablemente es la cooperación que se da en el trabajo y que no es el trabajo vertical, no es la indicación, no es el chantaje, es otra forma de trabajar. Entonces por eso es importante que analicemos estas formas de trabajar y hagamos propuestas más idóneas desde la administración, pero con la ruptura con el management, ¿no? Un compromiso con el entorno, no solamente lo ambiental, sino también con lo social, que no le fallemos a la gente, que no contaminemos el agua que toman, que no obstruyamos sus espacios, que no les quitemos árboles, que no quitemos lugares de convivencia y elementos de equidad, ¿no? Y que quede claro, sin fines lucrativos, porque marchita muchas de las cosas. Bueno, pues está la economía social.
Y la economía social no es una, son varias, ya lo han dicho varios compañeros, y tiene que ver con distintas economías. Por ejemplo, hay algo que se llama economía solidaria, que busca un consumo responsable, un equilibrio social y ecológico, busca autogestión de medios de vida colectiva, busca acceso a los trabajadores a medios de producción, ¿sí? Que no sea un trabajo que sea ajeno y enajenado, ni que esté diseñado por otros, sino que ellos mismos vayamos, se vaya conociendo los procesos productivos y también no solamente den su fuerza de trabajo, sino que también asimilen y decidan en los procesos de trabajo. Entonces, pues, la producción socialmente responsable, la calidad de tecnología e impacto ambiental, el trabajo para todos, la solidaridad y cooperación entre las relaciones de producción, esto es mucho de la administración, la negación a la apropiación del producto de trabajo ajeno, ¿sí? De que no ganar, no quitarle, sino distribuirla de manera justa, los beneficios, ¿no? La plusvalía, la no discriminación de personas o de comunidades. Y por otro lado, está la cuestión de la economía ecológica, que tiene que ver con la justicia social, con la equidad de transgeneracional y con la gestión sustentable de los recursos naturales. Cuidarlos. Está el consumo, la producción, los bienes necesarios y su distribución. Están las empresas privadas, están las empresas públicas que también pueden estar en nuestro ámbito, y están las empresas sociales. Y las empresas sociales son todas estas que señalamos, que tienen que ver con emprendimientos o que tienen que ver con otras formas de asociaciones y que pueden ser especies de empresas privadas sin fines de lucro, pero son empresas sociales propiamente, ¿no? Y la administración social juega en este ámbito y podemos dar muchas cosas. Bueno, fíjense bueno, esto no tiene que ver tanto con la organización, pero sí habla de la organización. Cuando hicimos un estudio sobre la pobreza y los ayudas, los apoyos, las solidaridades, ¿de dónde vienen? Esto dentro del capital social comunitario le llamamos, capital social comunitario, porque hay otro tipo de capital social, ¿no? Entre los ricos pues, es de beneficio, pero no es para ayudar a mejorar o garantizar la existencia, las condiciones de vida. Pero es importante que estas formas de relacionarse, ¿cómo se dan? Y es un ejemplo que hicimos en nuestra región para que vean cómo hay apoyos entre tanto en hombres como en mujeres, como en total. Voy a hablar de los totales y si es importante, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de gente que ayuda a la misma gente son conocidos. Entonces son conocidos. Posteriormente son gente del barrio y la colonia en segundo lugar. En tercer lugar, los familiares. Conocidos, barrio, colonia, familiares. Posteriormente, la vida festiva juega un papel importante y tanto las cuestiones religiosas como las cuestiones de la localidad son importantes. Y la parte gubernamental, que a veces pensamos que es muchísimo lo que reciben. Bueno, ahora sí están recibiendo, pero anteriormente con los gobiernos neoliberales no recibían nada. Entonces, para que vean más o menos la fuente de solidaridad del capital social comunitario que se da en las personas pobres, de acuerdo a lo que investiga. Bueno, también este es el punto, es un punto muy importante, quizá no lo agote aquí, voy a dar una breve explicación. Fíjense que hicimos un diagnóstico de las necesidades de la micro, pequeña y mediana empresa. Y es principalmente la micro y la pequeña empresa. Ya habíamos señalado que es importante retomarla porque en la administración social, porque es lo que predomina las micro y las pequeñas empresas. Yo no las mandaría a small business o a pequeños negocios, porque me he dado cuenta
que la micro y la pequeña empresa tienen una identidad fuerte, tienen arraigos fuertes, que pueden ser étnicos, sí, como el caso pues de muchas de las cuestiones artesanales, tienen que ver con tradiciones indígenas unas, otras no, otras tienen que ver con tradiciones familiares. Y esas cosas no las ve el management, no las ve, está ciego ante eso. No ve la interacción que hay entre el mercado de la comunidad y el productor. Entonces, este papel de identidad es el gran ausente en, en el análisis de las micro y las pequeñas y medianas empresas. Y muchas de las cuestiones que tienen que ver, y lo vimos en varios estudios, es la cuestión de la identidad y varía. Entonces tiene que ver con su barrio, tiene que ver con su comunidad, tiene que ver con la tiene que ver con la actividad que se realiza, con los elementos tradicionales, tiene que ver con la religión, sí, también tiene que ver con la religión y las fiestas religiosas, por si le entra también el dueño de la empresa. Entonces encontramos muchos casos muy ricos. Ahí hice un trabajo con Diana Caldera, muy importante, sobre las identidades y las microempresas. Y también sé que muchas de las microempresas son subculturas, se trabajan en términos de cómo se articulan, y no solamente en lo económico, sino también a través del capital social, en su medio y a través del capital cultural que tiene que ver con los conocimientos, y también con los prestigios, ¿no? Hay gente que no tiene nada de prestigios y no la juntan, no la aceptan. Bueno, y también pues está cuestiones tecnológicas que tienen que ver con el capital cultural y demás. Entonces la MIPYME es un complejo de cosas y en ese diagnóstico encontramos que el 60% aproximadamente tiene que ver con los problemas del capital económico y con la mercadotecnia. El 51% se repiten porque es por frecuencias. Eh, Tiene que ver con la producción con el personal 38,72, casi el 40%, y el 16,16 con cuestiones de finanzas, y el 12,28 con cuestiones de factores exógenos, con el crimen organizado y otra serie de cosas. En ese momento que hicimos este estudio del 2014-2015. Bueno, es importante. Y si ustedes ven, esto no se toca ni se ve y por eso se sigue con la necesidad del pensamiento único, de eficiencia, eficacia, rentabilidad, cuando hay otros elementos que juegan un papel importante. Por ejemplo, en la MIPYME lo más difícil, o de las cosas más difíciles es establecer un mercado. Y el mercado tiene que ver con las relaciones, con el capital social, con la identidad, con el desempeño y claro, con el producto, si está bien, o con el servicio, si es bueno, si, si se da. Pero si no se toma en cuenta eso, el capital simbólico puede ser negativo. Si tú no sabes de las empresas, si tú no sabes de los procesos productivos, si tú no, entonces tu capital cultural es bajo. Además, mucho tiempo se habló que, y nosotros también en los primeros libros hablábamos, encontramos que muchos de los productores o muchos de la gente que trabaja en las MIPYME no están articulados y decíamos que vivían en lo que Octavio Paz decía en su laberinto de la soledad. Entonces, no, se necesita capital social, juntarse con los productores, con otros productores, con los clientes, escucharlos. Y el papel de las relaciones es muy importante, ¿no? Y a veces el papel de la relación entre amigos y luego clientes puede darse, no hay que forzarlo, no, más estoy señalando que se puede dar y viceversa, otro tipo de relaciones y de vinculaciones y de posiciones y de roles que se dan dentro de los sistemas productivos y de los sistemas de la vida cultural juegan un papel muy importante. Entonces, la MIPYME juega parte y es necesaria que se aborde desde otros campos como es la administración social. Bueno, y para concluir,
Pues se trata la organización popular de ver cómo se organizan, que tienen que ver con cosas que consideramos importantes, no todo tiene que ser físico, hay muchas cosas que son simbólicas, como son las y que refuerzan a la comunidad y llaman a la comunidad a integrarse. Y eso es importante porque le da cohesión, le da sentido, le da apoyo. Y estas cosas no están dentro de la administración del management. Es importante regresar y ver estas otras dimensiones que tienen que ver con las organizaciones. Ya dijimos que eran 34 y que no está mal que las volvamos a repetir para ver si ven qué tan importantes son, ¿no? Asambleas, asociaciones civiles, bibliotecas populares, centros de investigación, centros de jubilados, centros culturales, círculos de estudio, círculos de protección a los animales, clubes sociales y deportivos, colectivos artísticos, colectivos grupales, colectivos sociales, colegios, comedores, comunidades, confederaciones, cooperadoras, cooperativas, coordinadoras, corrientes, emprendimientos sociales, fábricas recuperadas, federaciones, foros, fundaciones, grupos comunitarios, iglesias, institutos, ligas, movimientos, mutuales, agrupaciones, simples asociaciones, partidos políticos, redes, sociedades en fomento, sindicatos, uniones, universidades y micro, pequeñas y medianas empresas. Serían aproximadamente 35 cosas. Y todo esto está fuera de las maneras de organizarnos. Por eso es importante impulsar la administración social, porque requerimos otras formas de organización. Ahora, dentro de la dinámica que he visto y que hemos visto, hay una lucha por reapropiación de las cosas, ¿no? Hay cosas que se privatizaron, por ejemplo, el caso de Bolivia, que privatizó el agua y hubo una lucha porque eso no se podía privatizar. Entonces, también para que los abogados y demás entiendan que hay dinámicas, hay procesos sociales y que en un momento dado que hayan dicho, no, pues es que ya está privatizado, pues no, lo sentimos, necesitamos recuperar y muchas cosas como por ejemplo los lugares que están rotos, corrompidos, deshechos por el desarrollo industrial, es importante que se reapropie la sociedad para poder vivir y poder cuidar el medio ambiente, ¿no? Incluso no forzosamente tenemos que tener interacción. Es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, la lucha por las zonas de reserva, donde se haya un espacio propio ecológico de los animales llamados autóctonos y que se cuiden ahí, que digan, no, aquí no entra el hombre y sí se debe de cuidar, donde se siga manifestando de forma natural y no terminemos por acabar con el mundo con el capítulo seno. Bueno, por eso es muy importante este punto y espero que haya ayudado a la reflexión y sobre todo al cambio necesario de la administración de empresas, en algunos casos a la administración social, que es fundamental. Gracias.